Vamos a cubrir lo más que podamos acerca de esta carta que estamos estudiando, que es segunda de Timoteo. Ya en la fase final, vamos a ir al capítulo 3. Gloria a Jesús. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a explicar paso a paso cada una de las palabras. También antes de entrar en materia, quiero recordarles que el viernes tenemos vigilia para todo el pueblo de Dios. Riegue la voz y asegúrese de venir preparado para disfrutar de la presencia de Dios en oración. Amén. Amén. ¿Qué día es? El viernes, este viernes, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Amén. ¿De qué? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Bueno, De 10 de la mañana. va a ser para toda la iglesia, aunque los caballeros están a cargo, en realidad es para todo el pueblo de Dios. Amén. Sí, hasta las 6 de la mañana. Ah, yo dije. De 11 a 6. Amén. Dice segunda de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Vamos a volver al versículo 1 y analizar estas palabras y esta lista que se ha dado, que es una lista de gente terrible para los tiempos del fin. Y al leer lo que se habla de lo que vendría en los tiempos finales, es como abrir el periódico o ver las noticias. Todo este tipo de gente que abunda en abundancia, pero lo más trágico es que se cuelan dentro del pueblo de Dios y tenemos entonces apostasía. Gente abandonando la fe y cayendo en este tipo de pecados. Vamos a ver, dice el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, esta expresión, postreros días, usualmente está hablando del tiempo del fin, tiempo profético. ¿Desde cuándo están los postreros días? Pues en el tiempo de Pablo todavía no estaba escrito totalmente el Nuevo Testamento. Cada vez que referían la Biblia, la Escritura, se hablaba del Antiguo Testamento. En la mente de Pablo, los postreros días, él no sabe, no creo que Dios le haya dicho que estaba formándose todavía la Biblia, que no se había terminado la revelación, no sé. Él está ministrando lo que el Espíritu le está dando, simplemente. Pero luego de que ya la Escritura está en nuestras manos totalmente, cuando el libro de Apocalipsis se escribe, que fue alrededor del año 90, entonces, luego de esto empezó a surgir, después del crecimiento de la iglesia, luego empezó a colarse la apostasía, la falsa doctrina, y nació la iglesia imperial. Y luego de esto vinieron más errores doctrinales al cristianismo, y la iglesia verdadera de Cristo fue opacada, hasta que Dios más adelante trajo una reforma, y el pueblo de Dios resurgió, fue levantado cuando se volvió a la palabra de Dios. Eso fue lo que trajo la reforma, una revolución espiritual, cuando los sacerdotes
como Martín Lutero y otros, dijeron hay que ir a la Biblia y hacer lo que dice la palabra de Dios si queremos estar bien con Dios. No estamos bien, hay que reformarse y arreglarse en este lugar, gloria a Dios. Y ahí vino esa revolución espiritual. Entonces, ahora en estos tiempos modernos, después de siglos que hemos tenido de reforma, la iglesia de nuevo está siendo opacada por la apostasía, con la corrupción que ha entrado a muchos santuarios, a muchos ministros que han dejado la enseñanza de la palabra para ir detrás de doctrinas falsas y crear una enseñanza imaginaria, una revelación nueva, una visión que han visto, no se sabe de dónde, pero no de Dios. Entonces, esto es lo que está causando que en los tiempos de hoy la iglesia está siendo atacada fuertemente, y tú y yo debemos de guardar esta palabra, preservar la enseñanza, la doctrina que nos han dado, para mantenernos puros delante de Dios. Por esto dice, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El peligro es espiritual, hermanos. Es el peligro de caer de la gracia de Dios. Cuando se habla de caer de la gracia, es de abandonar este evangelio sagrado para seguir doctrinas de hombres. Entonces dice el versículo versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cuando se habla de amadores de sí mismos, está hablando de que habrían en los tiempos del fin hombres egocéntricos. Una persona egocéntrica es alguien que está centrado en su yo. No importa a nadie más, solamente yo. Esa es una de las obras de la carne. Lo que quiere decir que tú y yo, al ser transformados por el Espíritu de Dios, si andamos en el Espíritu, estamos bien, pero si entramos en la carne, podemos caer en ese error, en ese pecado. ¿Cómo? Enfocándonos hacia adentro y no mirando al prójimo, la necesidad de los demás. Perdón. Son amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. El avaro, ya usted sabe que es ¿qué? Codicioso. El Dios de ellos, ¿cuál es? El dinero. Vanaglorioso, obviamente, habla de alguien que tiene más alto concepto de sí. ¿Quién me puede leer Romanos 12:3, por favor? La primera persona que encuentre Romanos 12:3. Dios. Ok, amén. Viene bien. Me ha Digo dado un pues, dolor por fuerte. la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El Espíritu de Dios nos exhorta a no tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener. Hay un concepto personal que debe ser sano, agradable a Dios. Dice, no tengas más alto, ni tampoco, le voy a poner aquí la interpretación, esto no es añadidura a la escritura, tampoco tan bajo que esté por debajo de lo normal. Piensa de ti mismo con cordura, es decir, de acuerdo a lo que Dios ha dicho que eres en él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Oren por mi garganta, por favor. Ay, Señor, gracias. Amén, gloria a Jesús. Santo. Santo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre vanaglorioso y soberbio? Es bien poca, ¿verdad? Son bien parecidos. Son familiares. Parecen sinónimos. Pero el soberbio es alguien que está lleno de orgullo, arrogante, como lo fue ¿quién? El rey Nabucodonosor. Era soberbio. Todo lo sabe ese. Creía que el reino que había adquirido era con su fuerza, hasta que Dios le reveló: no eres tú, fui yo. ¿Ok? Y Dios lo humilló, amén, para que reconociera que el grande es Jehová. Gloria a Dios. Amén. Hoy en día tenemos blasfemos a más y mejor, gente que maldice a Dios. Yo digo, pero mira cómo el diablo, el Señor lo reprenda, hace que la gente blasfeme el nombre de Dios. Por ejemplo, en el mundo de habla inglesa, antes se usaba el nombre de Cristo en vano al decir nada más Jesus Christ. Jesus Christ, a cada rato, me imagino un dedo, Jesus Christ. Y no mencionaba a Mahoma, no a Jesús. ¿Sabes? Eso no hay coincidencia. Buda tampoco, no, es a Jesucristo. Pero hoy en día, la cosa está que ahora, oiga bien, en medio del nombre de Jesús y de Cristo, ponen una mala palabra. Ahora dicen Jesus F. Christ, para no decir la palabra entera. Esta es la nueva moda ahora. Ahora hay que, aparte de usar el nombre del en vano, blasfemar el nombre. Eso no es coincidencia, esto es espiritual. ¿Por qué? Porque habría que hombres blasfemos, gente que no respeta a Dios ni tiene temor de Dios. No entienden. Y una de las cosas que Dios dijo: no tendrás el nombre de Jehová en vano en tu boca. Eso es uno de los mandamientos de Dios. El nombre de Dios debe ser respetado. Sí. Amén. Por eso que yo escucho muchísimas veces que bueno, los jóvenes de aquí lo usan. Dice que, oh my F God. O dicen a veces en español, Sí. oh mi mal Dios. Y yo a veces a veces lo dicen en el carro, y lo dicen tantas veces como si fuera a beber un jugo. Y eso es malo decir. Y yo digo- ¿Qué significa, perdón? Porque yo te digo, tú sabes que el ser Pero primero humano, deja que pues, le varón ¿qué te- es oh my God? ¿Qué quiere decir eso? Oh mi Dios. No, Dios. Y eso de la Mira, familia. pero deje que el hermano termine. Siga así. Entonces, lo dicen tantas veces como si fuera un relajo, como si fuera. A veces estoy en el carro y se desmonta un cliente o están conversando, y cada vez que dicen esa palabra es como una puñalada que me dan en el corazón, a mí en lo personal. Claro. Dicen, oh my F, y yo digo, y lo repiten como si fuera nada. Sí. Yo digo, Dios mío, pero esta gente lo dicen como un relajo, como si fuera el nombre de un vecino que estuvieran hablando. El decir, por ejemplo, Dios mío o oh my God, ¿sabe? Cuando es la gente común, es decir, cuando la gente lo dice como una frase común, es, como dijimos, se está utilizando en vano. Pero ya uno en Dios sabe que cada vez que menciona el nombre de Dios debe ser con propósito. Amén. So, ya no es para mí una expresión, para mí es de verdad una comunicación. Ya yo estoy pendiente de que si voy a mencionar a Dios, yo estoy hablando como Él. Yo considero a Dios parte de mi vida diaria. Él está conmigo, me rodea todo el tiempo. Amén. Amén. Si lo hago de esa manera y consciente de que estoy en la presencia de Dios, no hay problema. Pero ahora en el mundo ya no es simplemente el mencionar, sino, como dije, el añadir maldición y palabras obscenas. Es blasfemia. Ya, eso es diferente. Eso es blasfemia. Y a la gente no le importa hoy en día decirle esa palabra. No hay temor de Dios. No conocen a Dios. No creen en Dios. La gente es ateo, mucha gente. Otros, imagínense,
están del otro bando declarados, satanistas. En estos tiempos tenemos mucha gente desobedientes a los padres. Hoy en día no solamente hay desobediencia a los padres, hay hijos golpeando a los padres y matando a los padres. Estos son los tiempos del fin. Ingratos, eso, lamentablemente hasta en el pueblo de Dios hay gente que no agradece a Dios. Ingratitud a más y mejor, lo cual provoca sequedad espiritual, porque eso es lo mismo que no ser falto de entrega, de devoción, de adoración a Dios. Y también dice, en los tiempos del fin habrían que impíos. La palabra impío significa simplemente alguien sin piedad, alguien sin la justicia de Dios en su vida. Así está todo el que no tiene al Señor, lamentablemente. Gloria a Dios. Para esto vino Jesucristo, para cambiar y transformar nuestros corazones, para ser no impíos, sino piadosos. Gloria al Señor. En el versículo 3 dice la palabra que vendrían tiempos donde vendría gente sin afecto natural. ¿Alguien sabe lo que es el afecto natural? El afecto natural es el tener un corazón tierno, amable hacia un ser querido. ¿Verdad? Ese es el afecto natural. Que una madre por naturaleza debe amar a su hijo, a su hija. Pero hoy en día se ha perdido el afecto natural. Yo quiero que vean esa foto. Esa noticia es del mes de agosto. Hubo una ballena asesina, que también le llaman orcas, que da a luz a una pequeña ballenita, pero la ballenita de una vez murió. No llegó a vivir mucho tiempo. Y esa madre quedó tan impactada que no quería aflojar su ballenita, porque seguido la aflojara iba a caer al fondo del mar. Y lo que hizo fue tomar en su boca el cadáver de la ballenita y nadar lo más que ella pudo. Oiga bien, lo más que ella pudo nadar, nadaba y se la ponía encima de su cabeza o en su boca para que no se hundiera el cadáver de esa ballenita. Y la gente empezó a rastrear la ballena a ver hasta dónde iba a llegar. En el mundo entero empezaron a ponerse videos de YouTube y comentarios. Todavía la ballena está nadando, no deja de nadar. Los científicos empezaron a preocuparse porque las orcas están en extinción. Nada más hay 75 en el mundo entero. 75 solamente quedan. ¿De ballena? Yes, ballenas asesinas, 75, porque están pereciendo. Esto es una crisis. Ya murió el bebé y ahora tienen miedo de que se muera la madre porque no está comiendo, solo está nadando. Y al fin, después de 17 días, nadando día y noche sin comer, flojó el cadáver. Sin embargo, tenemos personas que han dado a luz un bebé y lo ponen en un zafacón. Y hay otras, que los sacan del vientre descuartizado en un aborto, pedazo a pedazo. No hay afecto natural. Un animal como ese demuestra más humanidad que mucha gente. Esto es increíble, el tiempo que estamos viviendo. Y para mí eso fue un mensaje de Dios. Amén. Que el mundo entero viera
como un animal, Ay, sí. un mamífero de esa especie, demostrara tanto cariño por su criatura. Ay, Dios. Es un mensaje sin Eso palabras. sí es verdad. Sí. Anoche, por ejemplo, estábamos hablando de eso, de los abortos, de los partidos en sí, tú sabes, que el Partido Republicano, que el Partido Demócrata, que sí, yo le dejé ver de dónde hay vida, de dónde empieza la vida y por qué nosotros los cristianos no entendemos ni aceptamos ni cooperamos con que una persona aborte. ¿Tú ves? Porque ella me decía, no, porque eso es libre albedrío. Si es libre albedrío, la mujer tiene derecho en su cuerpo a ser, ella no es cristiana, no católica. Claro. Ella dijo que ella la mujer tiene derecho, que esa era una de las cosas que ella le quitaba de los demócratas. Entonces yo le dije, pero la Biblia dice que el que da la vida es el que quita la vida. Que el hombre no tiene derecho a quitar vida. Y que antes, porque si ella tiene libre albedrío, ella no hace, antes de hacerlo, no dice, yo no puedo hacerlo. Se quedó callada cuando le dije eso. Y me quité de ahí porque si seguía. Pero o sea, no hay amor. Ella entiende que la mujer tiene que tener libertad en su cuerpo para hacer lo que le parece. Porque Dios le dio libre albedrío. Es parte del engaño que hay en el mundo. Cuando la persona reconoce a Jesús, cuando el Señor abre los ojos a través de la palabra, viene una transformación total. Y hay muchas mujeres que han pasado ese proceso y lo han lamentado con todo su corazón porque se han dado cuenta que fue un gran error. Luego muchas, lamentablemente, no se perdonan a sí mismas. Pero en Cristo hay perdón. Amén. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y este es el mensaje que hay que promoverles para que atiendan y entiendan, ¿no? Que hay un Dios que les ama y que quiere poner en orden sus vidas. Se ha perdido ese afecto natural en mucha gente, pero cuando venimos a Jesús, recibimos más que afecto natural, es el amor de Cristo. Amén. Porque el amor natural es inferior al amor de Dios. Necesitamos el amor de Dios operando en nosotros, porque va más allá. El afecto natural se limita a la gente tuya. El amor de Cristo es para todo el mundo. Amén. Tú amas a todo el mundo. Amén, gloria a Jesús. Ahora, continuando con la explicación de este versículo, dice que vendrían gente implacables. La palabra implacable, y tengo que definir porque hay palabras que necesitan definición. Uno la lee y la oye y uno cree que la entiende, pero a veces necesitamos como un sinónimo o algo parecido que nos haga entender más el texto. Amén. Implacable es alguien inclemente, despiadado, falto de compasión. Tenemos mucha gente implacable. Estamos en tiempo de mucha violencia. A veces da miedo ver la noticia. En las redes sociales salen demasiados videos y cosas que hacen daño verlas, porque a veces la violencia se ve muy gráfica, muy clara, sin edición ni nada, es todo ahí crudo. Y a veces queda uno frustrado de ver imágenes que es mejor apagar el celular y no ver esas cosas, porque es mucho el mal que se está viendo en la tierra. Estamos en los tiempos del fin, y Jesús dijo: en el tiempo del fin será como en los días de Noé. ¿Qué dice Génesis 6 acerca de los días de Noé? Que los hombres, ¿qué hacían? De continuo, solamente pensaban en el mal y hacían el mal. La tierra estaba llena de violencia, y así está hoy en día. Calumniadores. ¿Alguien sabe qué es un calumniador? Que levanta falso. ¿Alguien que levanta qué? Falso testimonio. Falso testimonio. Que habla lo que no sabe.
Algo interesante de esta palabra es que en el original, calumniador en griego, esta palabra en la Biblia en griego es la palabra diabolos, de donde viene la palabra diablo. Entonces, ¿qué es un diablo? Un diablo es un calumniador, un infamador, difamador, calumniador. ¿Quién me puede leer Apocalipsis 12:10? Alguien que levanta falso testimonio, alguien que le gusta acusar al otro con mentiras. Ese es un diablo, un calumniador. Allá atrás, lea, hermana. A ver. Apocalipsis 12:10. Amén, sí. Ahora he venido a la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de mi ¿A quién fue lanzado fuera? El acusador. ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo? El acusador de nuestros hermanos. Amén. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto está hablando del tiempo profético futuro, cuando el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, será echado fuera de los cielos. Porque ahora él opera, él es el príncipe de la potestad del aire. No crea esa película y muñequito que ponen al diablo entronado en un trono en el infierno. Él no está allá abajo. Él está entronado en los aires y de ahí, desde ahí, lanza los ataques y visita la tierra. Y recuerde cuando vino delante de Dios en los días de Job. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Andaba patrullando por ahí, Y así que anda. buscando a quien devorar, dice la Biblia. ¿Ven? Entonces, él opera desde allá arriba y un día va a ser lanzado. Pero, oye, ¿qué dice ahí la Escritura? Él es llamado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. No hace otra cosa, es un diablo, un calumniador, No duerme. alguien que difama, que ataca a los hijos de Dios. Él no tiene que atacar a otra gente, es a aquellos que están fuera de sus garras. Y viene y te ataca, te condena, pero no solamente delante de Dios, viene y manda espíritu maligno. Recuerde que él no es omnipresente, es un espíritu que está confinado al espacio que ocupa, no es omnipresente. Así que él tiene que agentes, más diablitos como él, que él envía a atacar a los creyentes y a acusarlos en la mente. Y por esto hay una guerra mental en muchos creyentes que se ven acusados por pecados del pasado, cuando ya la sangre de Cristo los limpió de todo pecado. Gloria a Jesús. Pero es necesario recordarle a él esa palabra. Cuando venga la acusación, recuérdale al enemigo, aleluya, viene el día en que serás echado fuera y se acabará toda acusación. Gloria al Señor. Primero aquí y luego allá. Ok, la pregunta que le voy a hacer, que dicen muchas personas, a veces a todos los cristianos les gustan decir cosas que no saben explicar la palabra como es. Que si no, porque el diablo está allá abajo en el infierno. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. Y la otra es Y que... el diablo contento. ¿eh? El diablo contento. La otra es que dice que el diablo opera desde los cielos, ¿verdad? Y ataque mentalmente. Esas son dos preguntas en una. El enemigo, como es un espíritu, No está en el infierno ahora mismo. él puede moverse e ir allá abajo, pero allá abajo no tiene nada que buscar, porque ya el que se fue al infierno está allá abajo. So, ahí abajo él no tiene propósito. Pero digo lo que dije lo digo es basado en lo que dice la Biblia, que es llamado el príncipe de la potestad del aire.
O sea, tenemos base bíblica para saber dónde Él opera y reside, dónde está su fortaleza. Pero está abajo. No, es allá arriba. Dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Él no está ahí abajo. Ahora, un día será apresado, encadenado y lanzado al abismo. Entonces puede salir y entrar ahora mismo abajo. Ahora mismo Él puede hacer lo que quiera, pero recuerde que estamos hablando de que Él puede hacer estas cosas porque obviamente como espíritu se mueve por donde Él quiera. Ya acabamos de decir que Él rodea la tierra y anda por ella y Él tiene interés de moverse aquí arriba en la superficie, donde hay gente que todavía se le puede escapar de sus manos, donde todavía hay gente que puede venir a Cristo. A esta es la gente que Él tiene que atender y que trata de destruir lo más pronto posible. Amén. Pero en el infierno no hay ninguna necesidad de Él estar ahí abajo ahora mismo. Eso no quiere decir que no pueda ir y dar un tour, yo no sé a qué, por allá. Él sabe ya lo que ocurrió, ¿no? Que todo el que muere fuera de la gracia de Dios está en espera del día del juicio final, en tormento, lamentablemente. Entonces, cuando se habla de Satanás entronado o como teniendo un trono en el infierno, esas son cosas de ideas de Hollywood, ideas de la mente. Pero la Biblia no me dice eso en ninguna parte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hablar con lo que la Biblia nos muestra, que es que Él está operando desde arriba, en el espacio o en la atmósfera. Ahí se mueven muchos espíritus. Ahí, no solamente espíritus del mal, están los ángeles de Dios. Amén. Hay una guerra espiritual. Amén. El Señor envía sus ángeles que también patrullan los aires. Amén. Y cumplen con misiones que Dios manda a que hagan aquí en la tierra. Primero acá y luego la hermana. Sí. ¿Usted tenía una pregunta, varón, o un comentario? Sí, yo vi que levantó la mano. Dios la bendiga. Yo en mi casa, yo hace 25 años... Vamos a salir del tema de la Biblia. Explique ese tema, porque eso confunde mucho a la gente aquí. A las 4:38 de la mañana. Amén. Porque yo lo viví. Amén. Eso confunde Gracias mucho a por la gente. compartir. Y la palabra que dice aquí, en los tiempos del fin, vendrán gente o hombres intemperantes. Y esto se dice de las personas o del comportamiento intolerante, intransigente, carente de templanza, desmedido, inmoderado. Es decir, alguien que no tiene dominio propio. Hay mucha gente impulsiva que actúa de acuerdo a lo que le pide la carne y solamente se enfocan en satisfacer ese deseo carnal. En Dios, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, ya no podemos ser intemperantes, incontrolables, esclavos de los deseos. Eso se fue, porque el poder del Espíritu de Dios nos da libertad para nosotros decirle no al pecado. Amén. Oh, gloria a Dios. Ahora se me fue. Vamos a seguir con la Biblia. Abra su Biblia ahí en 2 Timoteo 3. Ahora el versículo 4 dice que también habrían que traidores, impetuosos. Bueno, traidor, usted quiere ver el ejemplo clásico de un traidor en la Biblia. Judas. ¿Cómo se llama? Judas, el pentatraidor. ¿Cuánto se ha escrito, verdad, y se ha dicho acerca de ese acto? Pero hoy en día también hay Judas. Hay gente traidores. Quien va a ser entregado el Hijo del Hombre. La Biblia habla, amén, sí, que es una persona impetuosa. Es similar al
al que está falto de dominio también, en que es apasionante, que actúa impulsivamente, infatuados. ¿Sabe qué significa eso? Literalmente, inflado de engreimiento, ingreído, alguien infatuado, amadores de los deleites más que de Dios. Deleites, placeres, eso es lo mismo. ¿Quién vale más para ti? ¿O qué vale más? Si Dios es primero, si Dios es primero en nuestras vidas, todo lo demás va de un plano inferior. Gloria al Señor. Y va, siempre y cuando Dios sea primero, estamos bien. Si no, ya lo que hay es idolatría en nuestra vida, sea lo que sea que ocupe el lugar de Dios. Gloria al Señor. Sigue diciendo la Escritura que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El problema de estos tiempos es que mucha gente aparenta, pero no es. Aparenta ser de Dios, pero no es de Dios. Porque tienen la apariencia de que están en el Espíritu, de que andan en la gracia de Dios, pero en verdad con sus acciones niegan esto que predican. Y a estos hay que evitarlo, dice la Biblia, porque son peor que un incrédulo. Te pueden contaminar. Si andas con un cojo, luego va a andar cojeando también como anda el cojo. Gloria al Señor. Exactamente. Gloria a Jesús. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Quiero decirle algo. La palabra mujercillas en este texto se refiere a mujeres tontas o insensatas que fácilmente son seducidas para caer en el pecado. Claro que no nada más hay mujeres que caen en ese error, en ese pecado de ser seducidas por hombres que son supuestamente grandes líderes y grandes maestros. No, hay hombres que también son faltos de sabiduría, de entendimiento y caen en esto. Gloria a Jesús. Pero lamentablemente hay una epidemia de hombres falsos maestros aprovechando la habilidad que tienen de seducir a las masas, y con esa habilidad logran seducir a mujeres para ir y hacer lo que quieren con ellas. Hubo un gran líder, entre comillas, un gran líder espiritual en Brasil, está en la noticia, que estaba fugitivo, le estaban buscando porque engañó no se sabe a cuántas mujeres, con las cuales hubo violación y hubo de todo ahí. Gloria a Jesús. Un supuesto líder espiritual. Es simplemente gente de estos tiempos, de este tipo de maldad de la cual revela esta palabra. Estamos viendo hoy en día, gloria a Dios, que está inundando toda la tierra. En el versículo 7 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué motivo no llegan al conocimiento de la verdad? No pueden, porque no están en el Espíritu, no conocen, no hay relación con Dios. ¿Usted quiere ser librado del engaño? Tiene que tener una comunión con Dios y su palabra. Debe andar en la palabra, comer Biblia. Amén, para no ser engañados. Una de las advertencias que Cristo hizo, aparte de que debemos velar, es que dijo: mirad que nadie os engañe. Y Él lo dijo esto en varias ocasiones, indicando que en verdad es algo importante, que debemos velar y cuidar de no ser engañados por falsos maestros. Mismo lo dijo
dijo antes que Pablo se lo diera a Timoteo. Si dicen que estoy en la azotea, no lo creáis, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Han de engañar hasta a los mismos que escogidos lo pueden engañar, porque dice que se va a manifestar de una manera el diablo que va a hacer, dice que va a hacer señales y cosas que pueden confundir. 8. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres, ¿quiénes fueron estos hombres? Bueno, en el libro de Éxodo no se nos dan los nombres de ellos, pero aquí Pablo nos revela estos hombres que dice aquí que vivieron y se levantaron contra Moisés. Éxodo 7:10 dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara. Ustedes se llevan de la película que ponen que la vara de Moisés, porque como es más fantástico que se vea la vara de Moisés y no la de Aarón, ponen a la de Moisés, porque esa fue la vara que en el monte el Señor utilizó para esto y para lo otro. Pero aquí dice, no, la vara de Aarón. Dice que echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque Satanás y sus agentes son imitadores, imitan. Pero si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que ellos llegaron a imitar 3 de los milagros que Dios hizo a través de Moisés y Aarón. Pero luego como que no pudieron, se le acabaron los trucos. La vara se la comió. Gloria a Jesús. Entonces, amados, ellos resistieron a Moisés, y así hoy en día también tenemos falsos maestros, falsos líderes que resisten a los siervos de Dios y resisten la verdad. Hombres corruptos, dice aquí que son corruptos de entendimientos y réprobos en cuanto a la fe. Y luego dice la Escritura, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así como la insensatez y la falsedad de esos hechiceros fue descubierta, también Dios va a lidiar, Dios va a tratar con los que están en falsedad. Y sabe que con el tiempo usted luego ve que se manifiesta quiénes son realmente. Cuando uno compara siempre bajo el lente de la palabra de Dios y uno mira más allá y uno puede ver, gloria a Jesús, realmente, aleluya, quién está detrás de todo, gloria al Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Timoteo fue un seguidor fiel de las enseñanzas, de las instrucciones que le dio el apóstol Pablo. Y él conocía la conducta, es decir, el testimonio de Pablo era conocido. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir es vista por todos. Seamos ejemplo en la forma en que vivimos, seamos un mensaje predicado al mundo. Propósito, fe, longanimidad, amor. Y la longanimidad es una palabra que hay que explicarla porque es bien larga y parece como el nombre de una comida rara por ahí. Longanimidad es tolerancia, valentía en el dolor y adversidad.
El tener longanimidad. valentía en el dolor, tolerancia, resistencia. Amén. En medio de la tribulación, de la prueba, es importante, es uno de los frutos del Espíritu. Perdón. Longanimidad. Longanimidad quiere decir que cuando están insultando, ofendiendo a la persona, insultándola, provocando la ira con palabras terribles, que ahí la persona medite en el espíritu, no haciéndole caso omiso a esas ofensas y el discernimiento. Eso es mansedumbre y paciencia. Amén. Ey, También habló aquí de la palabra paciencia, que se puede definir como una resistencia alegre o esperanzada. Es esperar en la paz de Dios, esperar estando en paz con Dios. Gloria al Señor. Todo esto lo vio Timoteo en el apóstol Pablo. Él vio cómo también, en el versículo 11 dice que él tuvo persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo le está recordando a Timoteo: tú conoces mi trayectoria. Porque él estaba en la cárcel, iba a morir, pero es porque simplemente terminó su trabajo en la tierra. Si todavía tuviera alguna misión, algún propósito, Pablo no muere, pero ya, él tuvo años de ministerio y ahora está a punto de irse a la presencia de Dios. Pero antes de ese día llegar, hubieron muchas ocasiones en que Pablo fue librado de la muerte. Y Timoteo recuerda eso. Y si usted va y luego lo lee en su casa, en Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 14, va a encontrar esos ejemplos donde él estuvo en Antioquía, lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y luego, cuando se fueron la turba y la gente, Pablo se levantó y volvió a seguir ministrando la palabra y siguió adelante en la obra. Gloria al Señor. Y otros ejemplos más de los naufragios que tuvo que pasar. Es decir, en verdad él tiene testimonio de que Dios libra de la muerte, de que Dios guarda a sus hijos. Amén. Amén. Y mientras usted no haya cumplido con el propósito de Dios en su vida, usted tiene un trabajo que hacer aquí en la tierra. Hay una misión que cumplir. ¿Para qué te ha llamado Dios? Para predicar. Amén. Dígale: Señor, heme aquí. Aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Usa mi vida. Ayúdame a cumplir, a terminar con el propósito para el cual me has llamado. En esta noche, gloria a Jesús, vamos a dejar que el hermano Domingo pase y despida este servicio. Gloria a Jesús, porque el tiempo se ha ido. El tiempo todavía no nos da para más. Gloria al Señor. Pero seguimos adelante predicando y enseñando la palabra de Dios con libertad. Amén. Bendito sea su nombre. Dios bendiga mucho cada hermano en particular, cada amigo que está en esta noche. Si alguna persona todavía no ha aceptado a Cristo, creo que esta noche es bastante importante y maravillosa. Es un momento apremiante, determinante, según un amigo que está aquí visitándonos y todavía no ha conocido al Señor Jesucristo. No se está como sabor personal de su alma. Puede pasar, oramos por usted, el Señor se encarga de ayudarle, bendecirle, dirigirle, como ha hecho con nosotros también. ¿Cuándo entendimos, mejor dicho, perdón, el estudio? Yo entendí la tarde. Tranquilo en Cristo.